A lo largo de la historia y en todas partes del mundo han existido majestuosas edificaciones que han albergado a los personajes más oscuros que puedas imaginar. Debido a los lineamientos de esta plataforma, no puedo llamar a cada uno por su nombre, solo te diré que han sido un montón de trastornados mentales los que han utilizado su influencia y poder para cumplir sus más retorcidas fantasías. Así es como tal vez hayas escuchado hablar del sanguinario Enrique VIII, quien fuera rey de Inglaterra y quien llegó a decapitar a dos de sus esposas. Gilles de Rais, compañero de armas de Juana de Arco, es otro oscuro personaje que una vez que falleció la heroína francesa en 1431, enloqueció, si es que ya no estaba loco de remate desde antes, convirtiendo su castillo y cada una de sus fincas en tenebrosos sitios de herejía, tortura, sodomía y muerte, donde desaparecía a los niños de cada pueblo que visitaba al grado de casi extinguirlos, hasta que fue detenido en 1440. Y aunque te parezca que casos como los que te he mencionado datan de mucho tiempo atrás y eso ya no ocurre en la actualidad, déjame decirte que lamentablemente no es así. La maldad humana ha estado siempre presente y por eso seguimos escuchando historias tan sórdidas como la de los Menéndez, en donde los hermanos Lyle y Eric aseguran haber sufrido terribles abusos por parte de sus padres José y Kitty Menéndez, a quienes, con saña extrema, les arrebataron la vida en su mansión de Beverly Hills. Tenemos el caso de Jeffrey Epstein y su terrorífica isla a donde llevaban a menores para entretener a su selecto grupo de amigos multimillonarios, poderosos y viciosos. Está el actual caso de Sean Combs, también conocido como Diddy, P. Diddy o Puff Daddy, cuyas mansiones han sido sede de las peores perversiones del degenerado productor musical y su grupo de famosas amistades. Existen otras truculentas historias acaecidas en lujosas residencias, donde el mal entró sin invitación, arrasando con todos sus inquilinos, como el escalofriante caso de la actriz Sharon Tate, ocurrido el 9 de agosto de 1969 en Los Ángeles, California, y quien fuera masacrada cuando tenía 8 meses de embarazo, junto a sus invitados. En ese tiempo, Tate era esposa del cineasta Roman Polanski. Los responsables fueron varios discípulos de la secta satánica liderada por Charles Manson. Y así podría seguir citándote muchísimos casos más de maldad pura, pero en esta ocasión nos centraremos en una mansión que no está oculta en un oscuro bosque o en una isla privada, o lejos de la civilización, o disfrazada de residencia de gente bien. No, es una mansión en una hermosa isla como Puerto Rico, con un clima envidiable que estaba a la vista de cualquier vecino, pero cuyas paredes contenían actos bastante cuestionables. Estoy hablando de la Mansión de la Loma o la Mansión de Menudo, misma que cobró notoriedad en la década de los 80, precisamente porque ahí siempre rondaban jovencitos aspirantes a pertenecer al grupo más grande que ha dado la isla, además de que los integrantes y algunos exintegrantes visitaban regularmente la magnífica residencia ubicada en Gurabo, en el Valle de Caguas. Debido a que se encontraba en un terreno elevado, su habitante principal, un hombre poderoso, al que apodaban el Lord de la Loma, tenía un dominio perfecto de sus alrededores, tal como los reyes en sus castillos medievales. Nos referimos a Edgardo Díaz, el creador del famosísimo grupo Menudo y cuyo peso en la industria musical de ese tiempo era muy grande. Díaz manejaba una fórmula muy especial para atraer a sus víctimas y así estar siempre rodeado de niños, específicamente varones, a quienes les ofrecía fama y fortuna como integrantes de un grupo musical en donde la regla principal era que no debían permanecer en el conjunto una vez que crecieran y les cambiara la voz. Pero como nada en la vida es gratis, a cambio debían ser sumisos, obedientes y guardar silencio, así que lo que vieran, escucharan o experimentaran mientras permanecieran en el conjunto no debían decírselo a nadie, ni siquiera a sus padres. Con las reglas del juego establecidas, Menudo, nombre del grupo derivado precisamente por conformarse de menores, conquistó tanto a América Latina como a Norteamérica y algunos países de Asia e incluso Europa. Pero en esta ocasión
No vamos a hablar de todos sus éxitos alcanzados, sino de lo que había detrás de ellos y específicamente de lo que sucedía al interior de la famosa mansión de la Loma. Para darnos una idea de cómo era la flamante residencia hecha al gusto de Edgardo Díaz, te mencionaré algunos detalles revelados por Raymond Acevedo en el libro de su padre, Papi, quiero ser un menudo. La ostentosa residencia tenía dos piscinas, una era exterior y la otra interior con agua cálida. Poseía también numerosas habitaciones, una cocina amplia y diferentes salas de estar. A un lado de la casona principal había otra pequeña edificación en donde Edgardo Díaz recibía a casi todos sus invitados y que contaba con cocina, sala, comedor, estudio de sonido, oficina y baño. Raymond, asombrado por el lujo que se respiraba por todos lados, destacó los pisos de mármol y paredes de cristal ahumado que le daban un toque exquisito. También había un salón de juegos y 5 máquinas de video para los chicos, una mesa de billar y un gran televisor con una pantalla de 50 pulgadas con sonido estereofónico. En la segunda planta estaban los dormitorios y era donde se ubicaba el cuarto privado de Edgardo, el cual dejó perplejo a Raymond cuando tuvo la oportunidad de entrar en él. La habitación era muy lujosa. La cama se integraba con el piso y la alfombra, y al elevarse se dejaban ver unas luces neón alrededor de la misma. Con un simple toque de un interruptor, a manera de elevador, emergía la televisión que se encontraba dentro de un tocador. Desde esta habitación, Edgardo podía obtener una vista a través de un balcón hacia la piscina interior. Montones de cojines, muebles valuados en $20,000, un lujoso escritorio y diferentes reconocimientos y premios ganados por menudo, como las medallas de la UNICEF que los había nombrado embajadores de la juventud en el Año Internacional del Niño, completaban la decoración. Hasta aquí podemos darnos una idea de las características de la mansión de la Loma, pero pese a lujo, comodidad e innovadoras instalaciones, lo que ahí se vivió arroja sobre ella un velo de miedos, inseguridades, incertidumbres y auténtico terror vivido por algunos de sus miembros mientras se hospedaron en los dominios de Edgardo Díaz. Porque debemos aclarar que era un requisito para los integrantes dormir en la Loma eventualmente, incluso antes de ser seleccionados como menudos, como si de una prueba de fuego se tratara. Y como ejemplo, tenemos la terrible primera experiencia vivida precisamente por Raymond Acevedo antes de pertenecer oficialmente a Menudo. Raymond cuenta en el libro de su padre que, luego de que el grupo terminara su actuación en el estadio Irán Bithorn en San Juan, Puerto Rico, el 6 de enero de 1985, fue conducido a la famosa Mansión de la Loma, en donde le presentaron a los integrantes Ray Reyes, Charlie, Robbie, Ricky Martin y Roy Rosselló. Este último le pareció a Raymond muy guapo, pero al mismo tiempo algo antipático, pues luego de que los presentaran, continuó vistiéndose sin voltear a verlo, tal vez porque Roy ya intuía lo que Edgardo podría hacerle al chico que estaba por entrar a menudo. Cuando el staff y los miembros se retiraron a sus respectivas casas y Edgardo fue a atender un asunto de trabajo, Raymond fue quedándose solo. Únicamente estaban la cocinera y los guardias de seguridad. Luego de recorrer la mansión, se dio cuenta que había regresado Osvaldo Rivera, mejor conocido como Papotito, quien lo invitó a que se metieran juntos a la piscina. Recordemos que Papotito tenía muy mala reputación e incluso terminó en la cárcel por varios delitos en los que se involucraba a menores. Un poco más tarde llegaron el fotógrafo Edwin Fonseca y Edgardo Díaz, quienes luego de ponerse sus respectivos trajes de baño se les unieron en la piscina. Bastante extraño resulta que Raymond, de escasos 13 años, estuviera solo en ese caserón, metido en una piscina con 3 adultos prácticamente desconocidos para él, por muy famoso que fuera Edgardo Díaz ya para entonces. Aquí comenzó de inmediato el adoctrinamiento, donde Edgardo le dijo que el que se portara bien con él en todo, jamás crecería ni le cambiaría la voz. Ese todo sabemos que incluía reírse de sus malos chistes, soportar comentarios de mal gusto, tolerar descarados manoseos, invitaciones a sostener relaciones contra natura e incluso asaltos íntimos como ya había ocurrido con otros integrantes. Obvio que nada de eso debía llegar a oídos de los padres, de lo contrario,
serían relegados hasta el punto de sacarlos del quinteto, aunque ni siquiera fuera su tiempo de irse. Edgardo los trabajaba psicológicamente, diciéndoles que sus padres eran los principales obstáculos para que ellos alcanzaran el éxito, así que, si querían triunfar, debían ocultar todo lo que acontecía en la llamada familia Menudo. Lo peor vino más tarde, al momento de dormir, cuando Díaz lo invitó a pasar la noche en su habitación. Al salir Raymond del baño tras ponerse el pijama, vio a Edgardo introducirse entre las sábanas completamente desnudo. Este episodio dejó petrificado al chico, pues ni siquiera antes había visto sin ropa a su propio padre. Edgardo lo invitó a hacer lo mismo, pues según él era más saludable dormir así, pero Raymond no le hizo caso y se mantuvo lo más que pudo alejado de él, y según narra el ex Menudo, no sucedió nada más esa noche. Fue en esa mansión de la Loma donde un día llegó Roy Rosselló para asistir a una fiesta y Robbie le dijo que Edgardo quería que fuera a verlo. Al entrar Roy a la habitación del manager, quedó en shock cuando descubrió al pequeño Ricky Martin vestido como mujer. El mensaje fue muy claro. Ricky Martin sería su suplente, pues ya para entonces a Edgardo le costaba mucho trabajo someter a Roy debido a que éste ya había crecido lo suficiente para defenderse solo. Asqueado de lo que acababa de ver, Roy salió corriendo y llorando de la mansión. Bajó por la calle inclinada hasta llegar a la carretera y ahí se tiró al asfalto rogándole a Dios que un auto lo arrollara. Todo cuanto le había hecho Edgardo a él, ahora pretendía hacérselo a Martin. Estas traumáticas experiencias vividas por Rosselló, que incluyen abusos en su contra no solo en la mansión de la Loma, sino también en todos los hoteles donde se hospedaban y lo obligaban a compartir la habitación con el dueño de Menudo, lo llevaron a atentar contra su vida en 5 ocasiones. Rosselló también estuvo ligado al siniestro personaje de José Menéndez cuando fue ofrecido por Edgardo Díaz al poderoso ejecutivo de la RCA a cambio de obtener un contrato por 30 millones de dólares para Menudo. La terrible historia la contó el ex Menudo Roy Rosselló en la docuserie Menéndez Plus Menudo Boys Betrayed, donde, con lujo de detalles, narró cómo fue llevado a la mansión de José Menéndez en Nueva Jersey para luego ser dopado y abusado. Existe también el episodio de la otra mansión que Edgardo tenía en Orlando, Florida, y a donde muy seguido viajaban los chicos por motivos de trabajo. En esa ocasión fue Raúl Reyes, hermano del difunto rey, quien, al llegar a la residencia para pasar unos días de vacaciones, fue de habitación en habitación buscando su maleta, hasta que llegó a una de las alcobas donde vio dormidos a Edgardo y a Roy juntos. La escena debió perturbarlo mucho, pues se fue corriendo a buscar a su hermano Rey, y al decirle lo que acababa de ver, éste solo le contestó que ese era uno de los motivos por los que él no quería que se convirtiera en el nuevo Menudo. Rey mantuvo a Raúl al margen de ese nocivo ambiente en el que él mismo se sentía muy incómodo. Charlie fue otro que pasó un trago amargo, aunque sabemos que fueron muchos más, cuando les contó a los padres de familia de Menudo que una vez Edgardo se le acercó en la mansión de la Loma, visiblemente excitado, y buscaba sostener algo más íntimo con él. Obviamente, Charlie se ofendió, le reclamó su proceder y le aclaró que él no era de esos, así que se marchó enojadísimo de la mansión, y en otra ocasión tuvo que golpear al manager para alejarlo. Está también el caso de Rubén Gómez, quien al entrar a Menudo debió mudarse de Nueva York a Puerto Rico sin sus padres, así que se la pasaba en casa de los Acevedo o en la casa de Ricky Martin, hasta que de repente comenzó a pasar más y más tiempo en la mansión de la Loma, al punto que su conducta cambió drásticamente, convirtiéndose en un chico sumamente introvertido, algo muy distinto a cuando entró a Menudo, y por más que el señor Acevedo le preguntó si le ocurría algo, éste siempre lo negaba, obedeciendo al código del silencio impuesto por Díaz. Ni siquiera porque don Ramón Acevedo alertó a sus padres cambiaron las cosas, así de fuerte era el control ejercido sobre ellos, pues aparte de Edgardo Díaz, también su socio panameño, José Antonio Jiménez, se volvió muy posesivo con Rubén, al grado de no dejarlo ir a las fiestas a las que lo invitaban los demás miembros cuando estaban en la isla. Rubén pasaba gran parte de su tiempo recluido entre esos lujosos pisos de mármol y paredes de cristal ahumado, pero que no dejaban de ser una prisión.
Y aunque aquí solo cito algunos casos vividos por los chicos en la mansión de la Loma, lo cierto es que todos eran obligados a dormir en ella. Los muchachos eran dejados por sus padres desde el jueves e iban por ellos hasta el lunes. Así era la mayor parte del tiempo que pasaban en Puerto Rico. Por eso, Edgardo usaba la fachada de las piscinas, las máquinas de videojuegos y toda clase de esparcimiento para los muchachos, para que los padres creyeran que se la pasaban genial, y aunque tal vez sí la pasaban bien algunas veces, había momentos, especialmente por la noche, que el ambiente se tornaba siniestro. Hay historias de que a uno de ellos lo durmieron a base de alcohol y otras sustancias para ser sometido por Edgardo y sus compinches, y que incluso hay fotografías y video de tan aberrante hecho, y que seguramente pudieron utilizarse para manipular al menor, quien, sumergido en la vergüenza y el temor, decidió quedarse callado. No sabemos si en este caso se trató de Angelo García o de alguien más, pues Angelo ha dicho que a él no lo tocó Edgardo, pero ¿cómo podría tener esa seguridad si en la historia que él narró en el documental Menudo Forever Young lo embriagaron y el chico ya no supo más de él? Tal vez ustedes dirán que es una exageración comparar las perversidades que cometió Edgardo Díaz contra los chicos de Menudo con las que cometieron los personajes que te presenté al inicio de este video. Pero si bien Díaz no privó de la vida directamente a ninguno de ellos, sí pudo hacerlo indirectamente al afectarlos para siempre, matando sus sueños y frustrando sus carreras, cerrándole las puertas a nuevas oportunidades en cuanto él movía sus influencias y daba malas referencias de los jóvenes. Hay quienes incluso lo acusan de ser, de alguna manera, culpable de las muertes tempranas de Rey Reyes y Anthony Galindo. René Farrait ha dicho que ninguno ha podido llevar una vida del todo normal desde que salieron del grupo, pues les ha afectado en sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja y sus relaciones con sus hijos. Basta con echar un vistazo a las vidas de todos ellos para darnos cuenta de que esto es verdad. Solo Johnny, quien era cuidado celosamente en las giras por su madre doña Celita, y Ricky Meléndez, que es pariente de Edgardo, llevan vidas aparentemente normales y estables con sus esposas e hijos. Además de que Johnny y Ricky Meléndez siempre han sido muy cercanos y al parecer eso los puso a salvo de los depredadores. Andy Blasquez declaró en el documental Menudo Forever Young que quien diga que su estancia en Menudo no lo afectó para el resto de su vida, está mintiendo. Definitivamente arruinar las vidas de tantos jovencitos es un crimen. Tal vez no sean necesarias acciones tan sanguinarias, ejecuciones a punta de espada o sectas satánicas o de la élite para que el resultado final sea igual de desastroso. Como dato adicional te diré que en el 2001 Chayanne compró la casa de Menudo o mansión de la Loma para regalársela a sus padres. También la propiedad sirvió como locación para la telenovela La Isla y en ella se efectuó la boda de Nita Nazario y Luis Ángel. Se sabe que los padres de Chayanne ya no viven ahí y la propiedad ha pasado por diferentes dueños. Y yo te pregunto, estimado seguidor de este canal, ¿tú vivirías en una mansión donde pasaron todos estos episodios perturbadores? ¿Podrías habitar una finca cuyas paredes de cristal y pisos de mármol fueron testigos del llanto, los gritos de auxilio, de la angustia y sometimiento de muchos jovencitos que solo perseguían sus sueños para terminar siendo aplastados por el Lord de la Loma? Piénsalo bien. Literal, le robaron sus aspiraciones, su inocencia y hasta su alma.